Yo quería empezar hablando brevemente de lo que es la situación actual, ¿no? Cómo hemos llegado a esta situación actual en Oriente Próximo, ¿no? Y creo, bueno, que es inevitable remontarse casi a principios del siglo XX, al 1916, cuando se firma un acuerdo secreto entre lo que se conoce a día de hoy como los acuerdos Sykes-Picot. Son unos acuerdos firmados por los representantes de Gran Bretaña y de Francia, que en ese momento pues estaban en pleno apogeo de expansión colonialista y que, como decía, en secreto se reúnen para dividirse el futuro mapa político y social de Oriente Medio, ¿no? Estamos en años previos a la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano es el que gestiona toda esta amplia región, ¿no? El norte de África y todo lo que conocemos a día de hoy como Oriente Próximo, además de otras zonas. Y estas dos grandes potencias colonialistas deciden, de alguna forma, delimitar cuáles van a ser las futuras fronteras en el caso de que haya una caída de ese Imperio Otomano, ¿no? Bueno, lo primero que nos llama la atención en estos acuerdos y viendo un poco cómo están delimitadas las propias fronteras, ¿no? Vemos que en muchos casos son fronteras que están hechas con escuadra y cartabón. Son fronteras prácticamente en líneas rectas, muchas de ellas, que por supuesto lo que no tienen es en ningún caso en cuenta lo que es la propia realidad social, política, tribal de toda esa región, ¿no? Lo que se hace es coger pedazos de esa región, se desmembra y se divide y se otorga a uno o a otro de las potencias, ¿no? En este caso, lo que vemos en la imagen, en la zona azul, sería toda lo que sería la zona un poco de influencia exclusiva francesa. Que esto pues incluiría lo que conocemos a día de hoy como el Líbano, lo que conocemos como Siria y un pedazo de Turquía, básicamente, y también el norte de Irak a día de hoy. Y la zona más coloreada en rojo o en naranja sería la zona que quedaría bajo influencia británica. En este caso incluiría lo que a día de hoy conocemos como Jordania, Irak y también lo que era la Palestina histórica, aunque Palestina en un primer momento queda de una forma indefinida, pero posteriormente la Sociedad de Naciones le otorga el mandato al Imperio Británico de que gestione, hasta que haya una resolución internacional, de que gestione ese territorio. Bueno, basta decir que este reparto se hace con el único objetivo, por supuesto, de adueñarse y de expoliar lo que son los recursos naturales y tener un control, ¿no?, sobre esta región del mundo que tiene la única culpa, por así decir, que tiene es que está situada en uno de los puntos geoestratégicos de mayor interés a nivel mundial, ¿no? Estamos en la confluencia de tres continentes, que son África, Asia y Europa. Estamos en lo que es la entrada marítima de Europa por el mar Mediterráneo y estamos, también en pleno trayecto de lo que es todos los caminos del comercio, de la seda, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que estamos hablando de un sitio que a nivel estratégico, a nivel histórico, ha sido siempre de primera importancia, ¿no? Bueno, eso, como hemos dicho, lo que conlleva en sí es una separación, una división de esos grupos étnicos, de esas tribus, como ejemplos más claros de lo que podríamos llegar a día de hoy, de lo que más se evidencia, más se visibiliza de esta nefasta división y de una posterior mala gestión colonialista en la zona, es pues todo lo que es a día de hoy el problema que tiene el pueblo kurdo, el pueblo palestino, ¿no?, a los que pues se les divide, se les separa, se les niega una
una oportunidad de configurar un propio Estado y una nación, y que eso va derivando a lo largo de las décadas en futuros, en enfrentamientos continuos, en problemas de convivencia y, por supuesto, lo que nos va a llevar a día de hoy a lo que es la tragedia de la población refugiada, ¿no? No solamente esto, sino otra serie de factores. Bueno, por citar otro momento histórico quizá que ha marcado el devenir de esta región del mundo, de Oriente Próximo, habría que citar en 1948 se produce la proclamación unilateral de la creación del Estado sionista de Israel, que, bueno, pues en Israel en sí se crea de una forma artificial, sobre todo desde Gran Bretaña se fomenta mucho el flujo migratorio hacia la Palestina histórica en toda esa zona, y lo que acaba al final ocurriendo es un conflicto entre lo que es un proyecto colonialista en sí, que es el propio proyecto sionista, que ya desde antes de ocupar Palestina ya tiene en mente una gran expansión, una dominación de esa zona, siempre con el beneplácito y el permiso de las grandes potencias, en este caso europeas y posteriormente la estadounidense, y con la necesidad que se ve desde Occidente de tener un aliado fiel y un aliado capaz de mantener todo el estatus, ¿no?, y todo ese expolio constante que se está haciendo a los diferentes pueblos de la región, ¿no? En sí ya lo que es la proclamación unilateral, hay que decir, porque en ningún caso los palestinos, la población palestina en el momento, llegan a ningún acuerdo con los políticos israelíes de ese momento, con los políticos sionistas, con lo cual se produce una proclamación unilateral, y eso ya de facto lo que crea es un enfrentamiento armado, una guerra en Oriente Medio, en la que diferentes países vecinos a la Palestina histórica deciden conformar un bloque para luchar contra ese proyecto colonialista sionista, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues está la guerra del 48, vamos a ver la guerra del 67, la del Yom Kippur del 73, etcétera, 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 las diferentes invasiones que ha sufrido Palestina, que ha sufrido el Líbano, que ha sufrido en general Egipto también, que sufrió Siria en los Altos del Golán, y como vemos, en sí el problema de la creación del Estado de Israel a día de hoy todavía no se ha resuelto, porque es un conflicto o es una invasión o un proyecto colonialista que no para de expandirse. Hay que recordar que Israel a día de hoy es el único Estado reconocido como tal, es las Naciones Unidas, que no tiene definidas sus fronteras, y eso es una estrategia clara del propio Estado y del propio gobierno israelí. No quiere dejar nunca cerradas sus fronteras porque siempre aspira a tener y acaparar un mayor territorio, ¿no?, con la idea de eso, de afianzar su proyecto colonialista en la zona y de servir de referencia a todo lo que es el comercio, tanto que sale de Oriente Medio como el que llega desde Occidente a Oriente Medio, ¿no?, con especial relevancia, sobre todo en el campo armamentístico, en el que a día de hoy pues Israel se ha convertido en uno de los mayores exponentes del mundo, ¿no? Lo que es en sí la situación siria, del pueblo sirio, habría que citar que ya en 1970, después de una serie de procesos sociales y emancipadores, con esa un poco toda la concepción nacional árabe que está creciendo en esas décadas en la región, pues en 1970 Hafez al-Assad, que es el padre del actual presidente, da un golpe de Estado militar y se afianza en el poder en Siria, llevando a cabo pues una serie de políticas devastadoras en el plano social, de limitación de libertades, etcétera, etcétera, y consolida una dictadura militar allí en Siria, ¿no?, en esas fronteras ya que hoy consideramos y llamamos como Siria. Este Hafez al-Assad lleva a cabo 30 años de mandato, y en el año 2000 el mandato pasa a manos de su hijo, Bashar al-Assad, que hasta el día de hoy sigue siendo el presidente, ¿no? Bashar al-Assad, en un primer momento, en el año 2000, cuando llega al poder, desde Occidente se le ve y se
se tiene una percepción de él como que es un reformista, ¿no? Es una persona que viene a introducir cambios sociales, a hacer una mayor apertura en Siria, pero rápidamente se ve que es todo lo contrario, que realmente lo que hace es continuar con las políticas represivas que había llevado a cabo su padre, e incluso teniendo picos de violencia a nivel social y a nivel de represión mayores incluso que los que había tenido su antecesor. Bueno, de ahí lo que haríamos sería dar un pequeño salto para entender un poco en la región lo que ha pasado en las últimas décadas, que sería, a ver si lo podemos ver en este mapa un poco, bueno, que nos llevaría ya a lo que fue la invasión estadounidense de Afganistán en el año 2001, ¿no? Estados Unidos, con el pretexto de la lucha global antiterrorista, invade militarmente Afganistán y toma pues, el poder en el país, desmembrando toda la estructura social y toda la estructura política existente en ese país. Un esquema que también repetirá a posteriori en el año 2003 con la invasión a Irak, bajo el falso pretexto de las armas de destrucción masiva, etcétera, etcétera, pero que lo que viene es a sumar un poco ese papel continuo de Estados Unidos, ese papel belicista y conquistador de Estados Unidos, que pone su ojo donde están situados los mayores recursos estratégicos y no tiene ningún impedimento en mandar sus tropas allí a la guerra, ¿no? Bueno, lo que es la guerra o la invasión de Afganistán y la invasión de Irak, podemos afirmar que a día de hoy continúa, o sea, son invasiones que no han terminado. Sí que es verdad que parece ser pues, que en Afganistán ha habido una retirada secuencial de lo que han sido las tropas en tierra estadounidenses, en Irak también, más tarde, ¿no? con más dilación, pero se puede decir que ambas han sido un poco el preámbulo de la situación actual en la que nos encontramos ahora mismo, de lo que es un Oriente Próximo, un Oriente Medio en llamas, con luego el último caso, que es el de Siria, que vamos a ver a continuación, y que lo que ha tenido ha sido unas consecuencias tremendas a nivel humanitario y a nivel de esa propia configuración de fronteras y de estados de Oriente Medio, ¿no? Ya muchos analistas y muchos expertos están hablando a día de hoy de que estamos en una nueva configuración de esas fronteras, ¿no? de Oriente Medio. Estamos ante, ya lo dijo hace poco el ministro de Exteriores francés, que tenemos que empezar a pensar en que Oriente Medio se está redefiniendo las fronteras y que, bueno, pues ahora mismo son las grandes potencias occidentales las que están, también las no occidentales, porque Rusia, China, Irán están teniendo un papel importante, pero lo que se está haciendo ahora mismo allí es definir el nuevo control geopolítico de toda esta zona de inmenso valor de recursos naturales, y de ahí que veamos, ¿no?, que a día de hoy, por ejemplo, en Siria, lo que se está produciendo, como han dicho algunos analistas, es una mini tercera guerra mundial. ¿Por qué? Porque realmente es que a día de hoy están todas las grandes potencias están inmersas en este conflicto, ¿no? En este caso situado en Siria, ¿no?, en la que conocíamos antes como la Siria histórica. Bueno, las consecuencias en sí de todas estas invasiones y de toda esta política belicista que ha llevado a cabo tanto Estados Unidos como las grandes potencias occidentales, podríamos decir que uno de los factores que ha generado ha sido en sí la resistencia a la ocupación, ¿no?, lo que se ha llamado la insurgencia, la creación de grupos armados que combaten la ocupación de su país. Por otro lado, toda la desarticulación de las estructuras sociales y políticas, que también va de la mano de lo anterior, porque, por ejemplo, Irak era un ejemplo claro. También vamos a tener siempre presente que las grandes potencias occidentales y Estados Unidos no pierden el tiempo, ni su dinero, ni sus vidas, ¿no?, de su ejército en conquistar cualquier país, ¿no? Si nos damos cuenta, en el caso, por ejemplo, de Irak, como ha sido el caso de Palestina a nivel histórico, o el caso a día de hoy de Siria, estamos hablando posiblemente de tres
con Egipto posiblemente serían los 4 países o las 4 regiones, los 4 estados de mayor desarrollo a todos los niveles, ¿no? A nivel educativo, a nivel financiero, etcétera, etcétera. Y entonces Estados Unidos en este caso, si nos remontamos a las palabras que dijo George Bush hijo, ¿no? Cuando señaló quién era el eje del mal, ¿no? En su día, pues puso el ojo en Irán, puso el ojo en Siria, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que está claro que el objetivo de Estados Unidos no es solamente apropiarse de los recursos, que por supuesto que sí, instalar ahí a las grandes multinacionales americanas y occidentales, sino que también es, por otro lado, debilitar cualquier proceso de crecimiento, de desarrollo, ¿no? de estos pueblos de Oriente Próximo, ¿no? Que poco a poco han ido evolucionando y quitándose ese yugo colonialista, pero que ha llegado un momento que ya eran incómodos para ese control geoestratégico a nivel mundial y ha habido que emplear, en este caso, la fuerza directa, ¿no? la ocupación militar directa para derrocar esos regímenes y para desmembrar a nivel social estas sociedades, ¿no? ¿Eso que ha llevado en sí? ¿Qué ha conllevado? Pues ha conllevado a que se ha creado un caldo de cultivo perfecto, ¿no? Que por un lado lo que ha obligado a millones y millones de personas de toda esta región a desplazarse de sus pueblos, de sus ciudades y de sus países, y por otro lado a conformar esa serie de grupos armados, como los nombran en la prensa, los grupos terroristas, etcétera, etcétera, que muchos de ellos tienen su origen no ya en intentar redefinir en sí por sí mismos las propias fronteras de Oriente Medio, sino que se crearon para combatir la propia ocupación militar estadounidense, británica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todo esto quería dejarlo claro en el sentido de que, bueno, al final lo que estamos a día de hoy sufriendo, lo que estamos padeciendo a nivel de tragedia humana, a nivel de atentados terroristas, a nivel de como los queramos llamar, etcétera, etcétera, no es más que las consecuencias de décadas y décadas de una política belicista, de una política de ocupación y de una política dirigida, pues en muchos casos, a la limpieza étnica, como ha sido el caso de la población palestina, o si no, pues al control total de las diversas poblaciones y pueblos, ¿no? de la zona. Bueno, ya acercándonos más en el tiempo, llegaríamos al año 2011, que es un año clave porque es el año donde se concentra el inicio, el estallido de lo que se dio a conocer como las primaveras árabes. Esas primaveras árabes que fueron en un principio movimientos populares que, bueno, pues exigían una mayor libertad, pan, dignidad, educación, etcétera, etcétera, que en algunos casos consiguieron llegar a buen término, a derrocar a las clases dominantes y a los dictadores puestos en ese momento, como pudo ser el caso de Túnez, el caso de Egipto, y que en otros casos, porque no había un interés en facilitar o en dejar simplemente que avanzaran esos procesos, pues han sido cortados de raíz, o bien mediante la represión brutal de los propios gobiernos con la complicidad y el silencio de la comunidad internacional, o si no ya en una segunda fase, como está ocurriendo a día de hoy, con la intervención directa de las grandes potencias regionales, como pueden ser Arabia Saudí, como puede ser los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y etcétera, en la que están constantemente armando, entrenando y financiando todo lo que son los gobiernos dictatoriales de algunos países vecinos a los que no les interesa que haya una revolución social real, ¿no? Entonces, bueno, en un primer momento se nos vendió las primaveras árabes como esa eclosión, ese momento de despertar de la población árabe. Eso es totalmente falso, es una visión totalmente eurocentrista, ¿no? o totalmente occidental de lo que estaba ocurriendo ahí, sino que lo que realmente sucedió fue una explosión social interna dentro de estos estados, estos países, que en algunos casos derivó en cierto éxito, en algunos casos que tuvieron éxito ha continuado, en los menos de ellos, en otros casos se ha vuelto a la situación anterior o incluso peor, como es el caso de Egipto, en el que hubo por primera vez en su historia tuvieron lugar una serie de elecciones abiertas y democráticas con resultados a la vista
contrarios a los intereses occidentales y que a día de hoy, en el caso de Egipto, por ejemplo, vuelve a gobernar una dictadura militar del interés de Occidente, ¿no? En este caso, de la mano del general al-Sisi. Bueno, el caso palestino en concreto yo creo que merece una mención especial en todo esto. Además, la Palestina histórica y Siria en sí comparten, a nivel histórico, a nivel cultural, a nivel social, comparten muchísimas cosas y bueno, realmente lo que es el proyecto sionista en la Palestina histórica viene a visibilizar y viene a reflejar un poco quizá la cara más cruel, la cara más desgarradora de lo que son las políticas colonialistas europeas, estadounidenses y en general occidentales, ¿no? en toda esta región. Bueno, a día de hoy, como ya sabemos, Palestina está ocupada militarmente desde el año 67. Por eso a día de hoy hablamos de territorios ocupados palestinos. Es una región que está totalmente desmembrada en diferentes localizaciones. Por un lado la Franja de Gaza, por otro lado